Ciclo radial, Tiempo de Psicología. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Vamos a compartir en la jornada de hoy, en el episodio 3 de Tiempo de Psicología, una conversación con la licenciada Gloria Beatriz Fernández Roa, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional del Este. Actualmente está desarrollando en etapa ya de proceso de tesis el doctorado en Psicología. Vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a Tiempo de Psicología. Hola, muchísimas gracias, licenciado Marcelo. Un gusto de comunicarme a través de su programa. Una gran satisfacción como egresada también de la UNED. Me siento muy orgullosa. Qué hermoso que es poder dialogar acerca de algo que es apasionante y que permite que el ser humano se desarrolle y crezca, como es la psicología, y en este caso hoy nos convoca un tema que genera un interés valioso para el oyente, porque ¿qué es la inteligencia emocional? Y a partir de esta pregunta, estimada licenciada, te escuchamos. Sí, con mil gusto. Conocemos que esta fue toda una revolución en la década de los 90 y más todavía con las publicaciones hechas por Daniel Goleman en el año 1995 con su libro de inteligencia emocional, y él es un doctor en psicología y desarrollo de la personalidad estadounidense, y se han publicado varios libros ya y en 30 idiomas aproximadamente, y él lo define a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer las emociones, tanto nuestras propias emociones como las ajenas, y agrega que tenemos que saber gestionar una respuesta ante ellas, que sería un conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios que se generan en la sociedad y ante los cambios personales también. Entonces, en resumen, lo que define este autor referente a la inteligencia emocional, ¿verdad?, que es muy interesante y muy necesario hoy en día para manejarnos como persona, como profesional. Claro, hay dos grandes verbos expresados en esa definición. Por un lado, de acuerdo a lo que acabo de escuchar y para aprender nosotros, el primero, el verbo reconocer, y el segundo, el verbo gestionar. Allí el verbo reconocer. ¿Cómo podemos reconocer nuestras emociones? Nuestras reacciones ante una situación, por ejemplo, es muy importante. Conocer y regular nuestros estados de ánimo, por decir, controlar nuestros impulsos. Si yo me conozco que me da una cierta reacción de ira, de enojo, y eso gestionamos, canalizamos para que podamos tener una capacidad de autocontrol, de autoconocimiento también es muy importante. Y ahí ya entra el de gestionar, regular, eso se aprende. Eso tiene un proceso, porque desde la infancia tenemos que estar ya motivados para eso. Porque ahora se habla mucho anteriormente se hablaba muchísimo de las competencias duras técnicas, por decir. Nuestros padres
Por ejemplo, nos inculcaron cómo sentarnos, cómo comportarnos en público, pero para gestionar nuestras emociones, no, pero hoy en día necesitamos de eso. Por eso tenemos que hacer ciertas preguntas. ¿Cuánto nos conocemos? ¿Cómo manejamos y cómo nos controlamos y cómo también le conocemos a los demás? Eso es muy importante. Dice que nadie elige qué emoción va a aflorar, solo tenemos que aprender a gestionarlo de manera, digamos, regular, para no alterarnos, para no ser impulsivos, para escuchar a los demás. Se produce un compromiso con uno mismo que requiere del conocimiento de uno mismo. ¿Es así? Así mismo, se conoce, es muy importante el conocimiento. Por eso habla, por ejemplo, de ciertos componentes, habilidades, que comienza, sí, efectivamente, Marcelo, comienza con el autoconocimiento. Eso es muy importante en una persona, pero eso se estimula, se aprende, se desarrolla, ¿verdad? Ya entraría, también se asocia hoy en día lo que se maneja como las competencias blandas humanas también. Sí. Se relaciona muchísimo con eso. Estimada Gloria, hay dos conceptos que engloban este tema que son inteligencia y emoción. Sí. ¿Qué nos podrías decir acerca de la inteligencia? Y los que definen la inteligencia, por decir abstracta, sería la forma que uno resuelve problemas. Piensa abstractamente, por decir anteriormente, se tenía ese concepto, ¿verdad? Que la persona que pensaba de manera, digamos, lógica, matemáticamente, el concepto de la inteligencia, por decir, medible, y también inclusive se dividía en niveles. Los distintos test, por ejemplo, medían la inteligencia abstracta, por decir, ¿verdad? Y eso es muy importante, pero se fue modificando. Necesita un cierto complemento, que sabemos que las teorías dependen de cada autor, ¿verdad? Eso es muy importante. Que se ha hecho interesantes estudios anteriormente desde la antigüedad, pero que va avanzando, va evolucionando también los conceptos de acuerdo a las teorías, a los autores que investigan y que se interesan por un tema específico. Se podría decir que como sería una propiedad general de la mente, se concedía la inteligencia, que incluía las diversas habilidades cognitivas, el desarrollo complejo y el rendimiento intelectual correcto, por decir medible, mensurable. Sin embargo, a esto se le agregó también, digamos, el componente emocional afectivo, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, en la década de los 80, ya los autores ya empezaron a pensar, a revolucionar más o menos el concepto de la inteligencia puramente abstracta. Y Salovey y Mayer empezaron a acuñar por primera vez el término de inteligencia emocional. Luego, Goleman, alumno de estos profesores, después de 5 años publicó su primer libro sobre inteligencia emocional. Eso es muy importante y revolucionó el concepto de la inteligencia emocional, y muchas personas, muchos investigadores, educadores, personas del área de comunicación, liderazgo, empezaron a interesarse, y ahora va evolucionando, implementando muchísimo en todos los campos, empresarial, en el área educativa,
en todos los sentidos, que en la sociedad en sí, ¿verdad? Que es muy importante, que se necesita personas que tengan, digamos, esa capacidad blanda, esa competencia blanda, persona creativa, comunicativa, que sepa trabajar en un equipo, que tenga empatía, que sabe escuchar, administrar, escuchar y entender a los demás. Sería una explicación, digamos, práctica en cuanto a eso. Allí en donde en esa conceptualización que une inteligencia y emoción y que une estos dos grandes verbos de reconocer y gestionar, tanto lo de uno como lo de los demás. Entonces el desafío es gigantesco porque al mismo tiempo hay que adaptarse para poder construir relaciones armónicas. ¿Es así? Sí, exactamente, eso es muy importante. Por eso existen ciertas habilidades que desarrollan. Por decir, el autoconocimiento, la autorregulación. Con relación a estas... Las habilidades sociales, las relaciones interpersonales, sí, que es muy importante para que podamos interactuar con los demás. Sí. En síntesis, es realmente un tema amplio, sí, apasionante, este tema de la inteligencia emocional hoy en día, porque anteriormente se le daba mucha importancia a los profesionales, por ejemplo, que manejaban la parte técnica, solamente específica en su área. Sin embargo, hoy en día, por más de que haya evolucionado bastante, por decir, la tecnología, necesitamos, o sea, la sociedad necesita, una empresa necesita, educación necesita una persona que sepa escuchar, que sepa trabajar en equipo, que sepa colaborar, una persona creativa, una persona empática, ¿verdad? Como dije, pero eso uno va aprendiendo, va desarrollando. Lo importante es la estimulación temprana, ¿verdad? Eso es muy importante, trabajar con los hijos, no solamente valorar por los logros, por ejemplo, que tiene en el rendimiento académico, por decir. Trabajar también esa habilidad y para que desarrolle, digamos, el conocimiento y cómo actuar ante ciertas situaciones adversas de la vida, ante una frustración, por ejemplo. Estimada licenciada Gloria, este tema genera una continuidad en nuestro diálogo. Previo a eso, si me permitís, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Tiempo de Psicología. Estamos dialogando para los oyentes que están sintonizando la emisora, para aquellos que están compartiendo la versión de podcast de Tiempo de Psicología. Hablamos de inteligencia emocional con la licenciada Gloria Beatriz Fernández Roa. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Vivimos Tiempo de Psicología. Estamos compartiendo las expresiones de la licenciada Gloria Beatriz Fernández Roa. Hablamos de inteligencia emocional. Recién en el bloque anterior nos expresaba la licenciada esto de la estimulación temprana, de la importancia de la misma. ¿Qué podría decirnos al respecto, Gloria, que esté vinculado al procedimiento? ¿Cómo se hace para enseñar desde temprana edad? Marcelo. Sí. Hola. ¿Podría repetir la pregunta, Marcelo? Sí, cómo no, por supuesto. ¿Cómo se hace para
para generar la estimulación temprana del aprendizaje de la inteligencia emocional? Ay, Dios mío, sí, efectivamente. Y hay conceptos claves que se podría trabajar con los niños, por decir, para que ellos interpreten que las emociones, por ejemplo, existen, conocer, entender, y el manejo de sus emociones, identificar las emociones. Eso es muy importante, con claridad y llamarlo por su nombre. Y también que las emociones, y yo, ¿viste? Es muy importante eso para estimular a los niños de manera sencilla y también inclusive a través de las actividades lúdicas, involucrarse con los niños, por ejemplo, a través de juegos. Hay distintas estrategias y sabemos que las actividades lúdicas son muy importantes porque ellos comparten habilidades esenciales. Sí. Por decir, Y licenciada Gloria, compartir un juguete, darle el lugar a otro, eso es muy importante. Y también relacionarse positivamente, las habilidades sociales que forman parte de una habilidad esencial dentro de la inteligencia emocional. Eso se trabaja desde temprana edad, la intervención oportuna. Es muy importante de los padres, no solamente de los docentes, sino de los padres en el hogar. Sí, licenciada Gloria, te decía, te iba a pedir si te podés aproximar al micrófono, seguramente en nuestra conversación. Yo escuché acerca de las actividades lúdicas también, pero es simplemente a los efectos de reiterar. Nos dijiste conocer, entender, identificar y llamar por su nombre a las emociones, ya desde una edad temprana. ¿Esto aproximadamente a partir de qué edad? En realidad se habla de diferentes edades, a partir de los 3 años, pero eso es muy importante decir. Incluso sabemos que la estimulación temprana va desde los 0 hasta, ahora cambió, ¿verdad? Anteriormente era 6, abarca más hasta los 8, que son muy importantes. Y creo que solamente quedaría en la complejidad y en la estrategia que uno tiene que utilizar, de acuerdo al desarrollo del mismo y la etapa que está pasando. Claro, claro. Bueno, qué valioso poder dimensionar esta enseñanza temprana para poder crecer construyendo una armonía interna y un vínculo con los demás armonioso. Exactamente. Con relación a las competencias, ¿hay una estructura de las mismas? ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo lo manifiesta Goleman o los autores que trabajan la inteligencia emocional? En realidad es que varía un poco de un autor a otro, pero la mayoría yo creo que tienen el fondo es el mismo, solo que hablan con otras terminologías, destacan. Por decir, la autoconciencia emocional, que es el autoconocimiento emocional. Uno, por ejemplo, reconoce sus propios sentimientos y emociones y cómo influyen eso en nuestra forma de ser. Reconocer de manera que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros puntos, vamos a decir, nuestras debilidades como ser humano. Mucha gente, por decir, se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos. Eso es muy importante. También es un aprendizaje conceptual para que podamos entrar en un continuo aprendizaje que nos hace, por ejemplo, conocernos, dándonos una mejor perspectiva para que podamos ayudarnos en contextos diferentes. El autocontrol también emocional o la autorregulación, que permite reflexionar y dominar sobre nuestros propios sentimientos o emociones.
para que no nos dejemos llevar por ellos, por decir ciegamente. Eso es muy importante. Y entraría también la automotivación, que es muy importante, no esperar más la motivación del entorno, motivarse uno mismo hacia objetivos, hacia metas, porque los seres humanos tenemos funciones ejecutivas, ¿verdad?, que nos ayudan a establecer nuestras propias metas, por decir, mantenernos automotivados, establecer nuestra atención y trabajar por esa meta en lugar de ver obstáculos, que es muy importante. Qué valioso. Estimada licenciada Gloria, entonces, estas competencias están enmarcadas dentro de lo que se denomina lo intrapersonal, tanto la... Sí. Exactamente, intrapersonal. Entonces allí las dividimos en autoconocimiento, nos decías, autoconocimiento, autorregulación o autocontrol y automotivación. Y previamente a eso nos decías que hay mucha gente que no se conoce. ¿Hay algunas preguntas que uno tiene que hacerse para empezar ese proceso de autoconocimiento? ¿Cómo se trabaja en la búsqueda del autoconocimiento? Exactamente, por eso tenemos que hacer cuánto me conozco, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gusta, cómo soy, cómo reacciono ante una situación de tristeza, ante una situación de alegría, de todo, si yo reacciono, por ejemplo, ante un evento triste, y qué reacción tengo, mucho miedo, mucha tristeza, o ante una situación, por decir, de ira, si yo me sé controlar o no. Eso es muy importante. Si voy a actuar, si yo actúo con violencia, eso es muy importante. Por eso el autoconocimiento nos ayuda a reflexionar un poquito, a pensar, porque también el adulto puede ir desarrollando, es que no tuvo una oportunidad en la infancia, ¿verdad? De hecho, que con nuestra formación como persona, nuestro ser también es muy importante, ¿verdad? Porque los autores hablan de que no se puede elegir qué emoción de repente ante una situación triste o ante una ira que va a ocurrir, ¿verdad? Por eso es muy importante conocernos para autorregular. Claro, y el autocontrol dentro de estas competencias intrapersonales, el autocontrol, ¿cómo poder lograrlo? ¿Hay técnicas, mecanismos dentro de la inteligencia emocional que orienten al respecto? Y justamente es un proceso también que se aprende, licenciado Marcelo, porque sabemos que las emociones son, conjunto de reacciones psicofisiológicas, ¿verdad? Y si nos conocemos, podemos inclusive comprender y regular eficazmente eso. Por eso es importante reconocer nuestras propias emociones, saber manejar y controlar nuestra emoción de ira, nuestra emoción de tristeza, y crear, por ejemplo, esas relaciones sociales. Eso es muy importante. Y allí hay una conexión con otra de las competencias, que es la automotivación. Y en esa automotivación que nos expresabas recientemente, ¿es el ser humano el que
Cuando se conoce en este proceso que nos estás enseñando, se conoce, se regula, y entonces allí va descubriendo esto que mencionaba de los objetivos y de que él es capaz, y que, o sea, que finalmente es una tarea y un compromiso de uno mismo. Exactamente. Depende mucho de cada uno también. Eso es muy importante. Porque muchos tienen de repente baja autoestima. No, ¿por qué tal cosa? Como por decir, yo no soy capaz, yo no voy a lograr. Pero si yo puedo, yo debo hacer, yo soy capaz de hacer. Y automotivarse. Yo puedo lograr. Yo sé que voy a hacerlo. Yo soy valiosa. Allí hay afirmaciones positivas, estimada licenciada Gloria. Exactamente. También se relaciona un poquito con el tema de la psicología positiva, ¿sí? Y el equilibrio, el control, porque muchas veces no desarrollamos la impulsividad, por decir, del ser humano. Queremos saber escuchar y entender a los demás. Allí te invito, licenciada Gloria, a ir a un corte y vamos a compartir en el siguiente. Te invito a empezar pensando y analizando esto del escuchar a los demás. Entonces estamos viviendo tiempo de psicología, vamos por las redes también de la radio de la Facultad de Filosofía, también vía Spotify, Tiempo de Psicología. Vamos a un corte y enseguida volvemos y seguimos dialogando con la licenciada Gloria acerca de la inteligencia emocional. Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Estamos viviendo Tiempo de Psicología, episodio 3, hablamos de inteligencia emocional. Escuchamos y aprendemos de la licenciada Gloria Beatriz Fernández Roa. Estimada licenciada, decías en el bloque anterior acerca de la escucha activa, su importancia. ¿Esta está enmarcada dentro de las competencias interpersonales en el desarrollo de la inteligencia emocional? Efectivamente, las relaciones interpersonales, como también algunos autores hablan como sinónimo de las habilidades sociales, que es muy importante hoy en día, una competencia esencial. De hecho, que el uso de la tecnología es muy importante. Enviar audio, videollamadas. La tecnología es necesaria realmente hoy en día en la sociedad. Estamos en un momento de cambio, sí o sí tenemos que adaptarnos. Igual si somos las personas, por ejemplo, inmigrantes, y los jóvenes son de las eras nativas, ¿verdad? Eso es muy importante. Se instaló y va avanzando, va perfeccionándose. Pero ese diálogo de tú a tú, darle ese espacio a la persona, escucharle, no interrumpirle, en términos, vamos a decir, sencillos, es muy importante. Que le dejemos ese tiempo de explicar su situación al otro, a hacer preguntas, por ejemplo, por un tema específico, seguir el ritmo de esa conversación y mantener, porque es muy importante, ese contacto visual. Y no cortarle a la persona, por decir, no interrumpirle antes de que hable todo. Eso es muy importante y sobre todo demostrar su interés, ese diálogo de tú a tú, el diálogo personal que tenemos que practicar para que podamos efectivamente llegar a la competencia, al saber hacer, al saber escuchar. Lo que yo diría que es muy importante para todas las personas,
no solamente para los profesionales, no solo en el campo empresarial, no solamente en el campo educativo, en el área de salud, que es muy importante, el saber escuchar y darle espacio al otro, darle su espacio. Saber escuchar, y aquí escribí para aprender que la competencia es el saber hacer, y entonces este saber escuchar implica saber hacer esa escucha que nos explicabas anteriormente. Y esto requiere en este tiempo paciencia, tolerancia, comprensión, comprendernos, que es muy importante. Desarrollar las habilidades humanas, entra en eso es muy importante. Y como técnicamente se dice, las habilidades blandas que necesitamos los seres humanos, no solamente por decir, un profesional que tenga todo, que sea brillante, mejor egresado, que tenga las mejores posgraduaciones, pero que no sepa, un ejemplo nada más, ¿verdad? Ficticio, que no sepa escuchar, que no sepa trabajar en equipo, escuchar al otro, que no sepa relacionarse con los demás, que no tiene, por ejemplo, empatía hacia los demás. Se compara, por decir, hoy en día, aquel compañero que fue mejor egresado en las facultades, desde el colegio, desde la escuela, por decir, empezando jardín, por decir, que siempre obtuvo todas notas brillantes. Eso es muy importante por un lado, pero que muchos no desarrollan esa competencia de las relaciones interpersonales, cómo escuchar al otro, cómo tratarle al otro, saber valorar, escuchar las ideas. Y difícilmente tendrá éxito en el campo laboral, por decir. Es muy importante también el rendimiento, pero no mire lo que en realidad un profesional puede desarrollar. Saber. Un sencillo ejemplo que quisiera dar. Sí. Muchas veces nos preocupamos más por ese rendimiento académico y dejamos de lado lo más importante, de desarrollarle al ser humano sus, digamos, las habilidades como seres humanos que tenemos que desarrollar, la creatividad, la tolerancia, la comprensión. Eso es muy importante, la empatía, la solidaridad. En el saber valorar, allí se produce la integridad de esta conexión intra e interpersonal. Saber valorar, el verbo valorar, es un estimulante tanto individual como social. ¿Es así? Sí. Así mismo. ¿Una idea escuchada puede transformar una vida, profesora? Marcelo, la señal. Sí, una idea escuchada, una idea que uno escucha del otro, puede transformar una vida. Claro, eso es muy cierto. Puede transformar para lo positivo, ¿verdad? Por eso hay que escuchar, no solamente mi idea puede prevalecer en un equipo de trabajo. Hay que conjugar, hay que escuchar, digamos, resumir y anotar lo positivo de cada uno. Porque ese es el verdadero trabajo en equipo, escuchar a los demás, las ideas innovadoras
creativas que tiene el otro, para que podamos trabajar en armonía, para que podamos convivir en armonía en un espacio de tranquilidad. Eso es muy importante, donde todos están apoyando al equipo, por ejemplo, en un campo laboral. Eso es muy importante. Inclusive habrá mejores resultados y más felicidad. Es decir, que está orientado hacia ese camino de la felicidad, ideada como bienestar. Es bienestar, el bienestar psicológico, el bienestar como ser humano. No, habla mucho también de eso, la psicología positiva, eso es muy importante. Hay un resumen nada más. He leído sobre una leyenda popular japonesa, dice: el cielo y el infierno. Compara que cuando tenemos el control de nuestras emociones, entonces ocurre el infierno. Y cuando tenemos autocontrol, nos educamos emocionalmente, entonces a eso le llama el maestro samurái el cielo. Eso es muy interesante, es la enseñanza paradojal, Marcelo. Claro, sí, y es una... Porque se aprende muchísimo de eso. Sí, sí. Hablamos un poquito de la inteligencia emocional. Y es una invitación a los oyentes a este gran desafío expresado por tu persona, licenciada Gloria, de esa conexión de el control o el no control de las emociones, hacia dónde puede derivar al ser humano. Exactamente. Y en nuestra sociedad, donde la ira parece que va ganando espacio y eso se vuelve en violencia, debemos todos tratar de ir desaprendiendo, por decir, viejos hábitos, porque la ira se vuelve en violencia, en agresividad. Tener dominio de nuestra ira, por ejemplo, que dejan secuelas devastadoras hoy en día en la sociedad. Y también el no saber escucharle a los padres, escucharle a los hermanos, a los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, darle ese espacio que también, así como nosotros, cada uno de nosotros necesitamos que nos escuchen y que sean respetados. Marcelo, licenciado Marcelo, disculpe que te diga Marcelo. Sí, estoy atentamente escuchándola, estimada Gloria. Sí, es una invitación a construirse a sí mismo y a respetar desde esa construcción al prójimo. Sí. ¿Licenciada Gloria? Sí, le estoy escuchando, licenciado. Sí. Es una invitación le decía, a construirse a uno mismo, a conectar sentimientos, ideas, emociones y acciones para construir bienestar. Exactamente. Estamos viviendo tiempo de psicología. Compartimos hoy el diálogo acerca de la inteligencia emocional con la licenciada Gloria Beatriz Fernández Roa. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Gracias.
tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Estamos viviendo tiempo de psicología. Qué apasionante que es poder escuchar a las voces que tienen experiencia y conocimiento en el universo de la psicología. Estimada licenciada Gloria, sos profesora, ¿podés contarnos un poquito a los oyentes qué enseñás dentro del área de la psicología? Sí, Marcelo. Actualmente yo soy docente también, estoy en la dirección de sede en una universidad de gestión privada y es muy importante el trabajo también que estoy desempeñando dentro de la comunidad de Hernandaria, ayudarle a muchos jóvenes. Y a veces también yo enseño, la dirección de sede absorbe mucho, pero es un trabajo muy gratificante a la vez. Y enseño algunas en materia especialmente de investigación. Qué fascinante poder transmitirle a los jóvenes en la comunidad todo esto que nos has enseñado en la jornada de hoy. Realmente desde Hernandaria todo el impacto en la comunidad. Qué valioso, estimada licenciada Gloria, ¿sí? Sí, Hernandaria necesita muchísimo el desarrollo en cuanto a educación como toda comunidad, especialmente la educación universitaria. Muchos jóvenes no tienen condiciones de continuar incluso en la nacional, ¿verdad? Porque por la distancia que queda, que le genera, y realmente la secuela de la pandemia aún se sigue sintiendo, ¿verdad? Que según los economistas calculan, la gente técnica que llevan unos 10 años aproximadamente para que podamos estar, por decir, en el punto de equilibrio. Sí. Y Hernandaria es una ciudad, un polo también de desarrollo, ¿verdad? Y necesita más espacio para que los jóvenes tengan esa oportunidad de crecer y de formarse como profesional. En ese mundo del crecimiento, este espacio de aprendizaje a través de tiempo de psicología, escuchando voces como la de tu persona, estimada licenciada Gloria, es importante porque puede llegar el mensaje a los jóvenes y a los oyentes de todas las edades. Hay vinculados a la inteligencia emocional, hay aspectos prácticos, métodos que puedan ser útiles, que quieras expresar alguno o alguna técnica específica que vos recomiendes y que de acuerdo a tu experiencia digas, bueno, creo que por aquí puede ser muy importante el aprendizaje de la inteligencia emocional a través de la práctica. Exactamente, algunos autores nos hablan del entrenamiento, de la atención, de la pasión, que es muy importante. Porque sabemos, como dijimos, que las emociones tienen un origen psicofisiológico, ¿verdad? Que no depende solamente de lo psicológico y que es intenso en la mayoría de los casos. Eso es muy importante. También en respiración, meditación, relajación, por imaginación, inclusive algunas técnicas específicas, por ejemplo la risoterapia, la musicoterapia, la danza terapia, que de repente son técnicas muy importantes, pero como estábamos diciendo que todo el aprendizaje temprano es muy importante. Que los padres de repente, si no están muy bien preparados, pidan ayuda para que sus hijos puedan recibir esa estimulación oportuna
de tal modo que puedan desarrollar su inteligencia emocional. En todos los campos nos habla de la importancia de la intervención temprana. Qué relevante, qué misión y qué desafío para la sociedad, profesora Gloria. Es un gran desafío, pero hay muchos profesionales, muchos padres también preparados que son profesionales. Lo ideal es darle espacio a los hijos. No importa, dice, la cantidad de tiempo que se le ofrece a los hijos, sino la calidad de esa, para compartir, para dirigir, para orientar, para educar. Compartir, dirigir, educar, orientar, verbos fundantes del crecimiento del ser humano. Exactamente. En nuestro tiempo de hoy es un tiempo, parece que todos andamos deprisa en el trabajo. Parece que vivimos más tiempo en el trabajo y los hijos, los niños necesitan de ese acompañamiento de los padres y necesitan el ejemplo de los padres. De hablar, de dialogar sobre sus necesidades, de escucharle tranquilamente, sin gritar, sin oponerse. Eso es muy importante. Darle mucho amor, cariño, porque ellos necesitan eso, no solamente de las cosas materiales, de convivir, de jugar, de compartir. Las experiencias más gratificantes y más emocionantes para los hijos es compartir con los padres, tanto con la mamá como con su papá. Sabemos eso, ¿verdad? En todos los campos se habla de eso, de la calidad de ese compartir que le está dando a su hijo. Y por ahí ya vamos educando también emocionalmente, ser ejemplos. Conocerle a los hijos. Qué reflexión, qué invitación a construir armonía. Exactamente, porque es un tiempo donde nos apuramos, la prisa. Todo el mundo está apurado en llegar a su trabajo, en llegar a la casa, en hacer otras actividades. Y por eso es muy importante desarrollar eso. Y qué lindo sería si todos desarrolláramos y practicáramos y tengamos esa competencia de automotivarnos, de autorregular, desarrollar la capacidad empática, las habilidades sociales. Autoestima también es muy importante, es un componente fundamental dentro de la inteligencia emocional. Autoconfianza, también nos hablan los autores de la autoconfianza, como, digamos, es muy importante. Y en síntesis, la formación como ser humano, que es lo más valioso. Y tenemos que hablar positivamente, que sí puede mejorar nuestro relacionamiento y que puede mejorar la sociedad, porque la sociedad sola nos sirve, lo hacemos nosotros, los seres humanos. Colaborar en vez de criticar, por ejemplo, negativamente, aportar para que nuestra comunidad, para que nuestra familia, nuestro entorno mejore y demostremos equilibrio emocional, digamos, controlemos nuestros impulsos y hacer de la sociedad una sociedad más tranquila, más humana. Valorar también al ser humano, eso es muy importante. Licenciada Gloria,
Hemos compartido un espacio, hemos aprendido, te hemos escuchado, hemos vivido el episodio 3 de Tiempo de Psicología. Quiero agradecerte por tu aporte, tu disposición a compartir en el ciclo a través de tus experiencias y este ciclo de pensamiento, reflexión, análisis acerca de diferentes temas de la psicología te da las gracias. La agradecida soy yo, licenciado Marcelo. Un desafío para mí realmente compartir de lo que yo manejo, y también aprendo a través de esto. Es un aprendizaje constante, nuestra vida es un aprendizaje constante, y espero haber llenado en algo la expectativa, y lo importante es que sea algo práctico, algo útil, un aporte hacia la sociedad. Y un orgullo para mí es hablar explicar a través de este medio lo que yo manejo realmente, porque hasta el último suspiro de nuestra vida dice que aprendemos. Nuestra vida es un aprendizaje constante, y las innovaciones van pasando por todos los estamentos, ¿verdad? Educativo, social, económico, y como dije, cada autor habla de una teoría, tal vez ya hay otra teoría detrás de esto, ¿verdad? Y los cambios son permanentes dentro de la ciencia, dentro de la tecnología. Eso es muy importante. A lo mejor otro autor tiene otra teoría, desde el punto de vista de lo que está investigando, de lo que está sistematizando. Eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y estar abierto para escuchar. Y es una gran satisfacción y un gran compromiso este espacio, y un gran desafío, como yo dije. Espero haber aportado algo. Sí, quédese convencida que así ha sido, estimada licenciada Gloria. Te lo agradezco, y la audiencia va a compartir esto seguramente también a través de la posibilidad de el podcast vía Spotify, Tiempo de Psicología. Así es que gracias, Gloria, un gran abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como mencioné, la agradecida soy yo, por recordarse y por explicar, por ahondar este tema tan interesante. Realmente es apasionante este tema. Hay mucho para aprender y vamos a seguir aprendiendo. Un gusto de compartir. Gracias, que así sea, que así sea. Un abrazo, hasta la próxima. Invitamos a los oyentes a vivir el próximo episodio, el número 4, que pronto será. Un abrazo, cuídense, gracias. Será hasta la próxima puesta en acción. Tiempo de Psicología. Cuídense.